Está conformado por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno y fibras de fibronectina, entre otros componentes. Y el lóbulo pulmonar secundario y lo que es el lobulillo intersticial es lo que van a ser las zonas donde se afecta o causa enfermedades de tipo intersticial, ¿ya? Es importante que nosotros conozcamos lo que es el lobulillo pulmonar secundario y lobulillo principal, ¿ya? Está constituido, ¿por qué? Por 5 tipos de intersticio. Tenemos un intersticio de tipo peribroncovascular, donde se unen aquí arterias, linfáticos y venas. Fíjense ustedes, es importante que sepamos esto de lo que es la estructura del parénquima pulmonar, para identificar el tipo de lesión tomográfica que va a tener el paciente que tenga o el enfermo con patología intersticial. Y luego tenemos el intersticio centrilobular. Este intersticio centrilobular, fíjense, está constituido por otros dos, que es el intersticio intralobular y por eso les decía el centrilobular o lobular en sí. Y luego tenemos otro intersticio, que es el subpleural, que también afecta en lo que es patología pleural. Pero además, y les decía, es importante conocer el lobulillo pulmonar secundario, porque es aquí donde se va a ver afectado el parénquima pulmonar. Y el lobulillo pulmonar secundario está formado ¿por qué? Esta es la estructura anátomo-funcional más pequeñita del pulmón y mide entre 1 a 2.5 centímetros. Tiene una forma poliédrica, ¿de acuerdo? Consta de una arteria y bronquiolo terminal, bronquiolo y arteria pulmonar, y está rodeado ¿de qué? De acinos. Además, están rodeados ¿por qué? Por septos, septos, ¿ya? Y dentro de esto contienen tejido conectivo que tiene venas y linfáticos juntos. De ahí se explica la mayor eh, fisiopatología, por ejemplo, en el cáncer que van a llevar ustedes, la diseminación en cuanto a una metástasis linfática, ¿sí? Es importante. Cualquier alteración en su estructura o en el intersticio que lo rodea en estos septos, determinará un patrón intersticial, que tenemos 6 tipos de patrones intersticiales. Es por eso importante que ustedes revisen lo que es el lobulillo pulmonar secundario y la estructura del parénquima pulmonar en relación a sus intersticios. Aquí tenemos, fíjense, los septos, el lobulillo secundario y el engrosamiento de los septos, pues denota lo que es una patología intersticial. Ahora ya sabiendo que tenemos conocimiento de lo que es el intersticio pulmonar, de qué está constituido y qué parte de la estructura pulmonar se ve afectada, podemos indicar que la enfermedad pulmonar intersticial difusa reúne más de 150 enfermedades que tienen características clínicas, radiográficas y funcionales respiratorias comunes entre sí o similares entre sí, si ustedes se puede decir. Es un grupo heterogéneo de procesos que sucede o que se manifiesta en pacientes mayores de 50 años. Afectan, por lo tanto, estructuras alveolo-intersticiales. Afectan también vías aéreas pequeñas y la vascularización, como hemos podido ver en el lobulillo secundario. En cuanto a su epidemiología, ¿cuál es la incidencia? 10.7 casos por 100.000 habitantes, sobre todo en hombres, y 7.4 casos por 100.000 mujeres. La prevalencia tiene un rango entre 3 a 20 casos por 100.000 habitantes. Entonces no es, y aquí en Bolivia es mucho más por esto de la minería. Género, es más frecuente que se vean afectados los hombres, y en la neumonitis leucocitaria es también que es exclusiva de mujeres, como también la liomiocarcinomatosis, que es un tipo de PIT muy frecuente en mujeres. El rango de la edad se presenta desde los 40 hasta los 70 años. 2/3 partes de estos pacientes se han visto afectados en aquellos que tienen más de 60 años. Me voy a salir un ratito, vamos a dar paso a sus compañeros. Ahora sí es la última vez que me
Salgo de la presentación. Vamos. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora. Vamos. Clasificación. ¿Cómo se clasifica el EPIT? El EPIT por fines didácticos se clasifica en 3 grupos. En neumonías intersticiales idiopáticas de causa desconocida, no se conoce la causa, y el EPIT de causa conocida o asociada a entidades bien definidas, y un tercer grupo heterogéneo, primarias o asociadas a otros procesos no muy bien definidos. En este grupo se agrupan las enfermedades granulomatosas y otras que pueden presentar características propias. Aquí tenemos otra clasificación que es la última que se ha dado, pero no es poco didáctica. La clasifica en 5, la que vamos a ver nosotros son en 3 grupos, las que les he mencionado. La primera en citar tenemos a las de causa conocida asociadas a entidades bien definidas. Aquí tenemos 5 grupos. El primer grupo que ustedes tienen que saber es secundaria a inhalación de polvo inorgánico o orgánico. Cuando decimos que es un EPIT por inhalación de polvo inorgánico, generalmente todo metal, aquí tenemos y reúne a las neumoconiosis en general, y según el polvo inorgánico inhalado, va a producir una enfermedad como silicosis, asbestosis, beriliosis, ¿sí? Según el polvo inorgánico inhalado. Y luego tenemos por inhalación de polvo orgánico, que da lugar a qué? A la neumonitis por hipersensibilidad. Aquí tenemos, si está expuesto antígenos como aves, sobre todo heces de las aves, de los roedores, hongos, por ejemplo, los carpinteros que manejan madera y están expuestos, la madera tiene hongos, entonces puede darles una neumonitis por hipersensibilidad. Bacterias termofílicas, micobacterias, químicos volátiles y metales que también pueden causar una neumonitis por hipersensibilidad. Luego tenemos otro grupo también muy importante, que es el EPIT de causa conocida o asociada o secundaria o inducida por drogas. Aquí tenemos a los antiarrítmicos, aquí sobresale la miodarona, la quimioterapia, radioterapia, antidepresivos, el oxígeno, antibióticos, ¿no? También tenemos sustancias no controladas como la cocaína, que también produce un tipo de fibrosis. Y un grupo especial e importante que es un EPIT secundario a enfermedades de tejido conectivo. Aquí tenemos el escleroderma, la polimiositis, la dermamiositis, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, la enfermedad mixta del tejido conectivo, espondilitis, anquilosante, síndrome de Sjögren, síndrome de Bellet, que también son enfermedades que pueden condicionar a que nuestro paciente tenga compromiso intersticial pulmonar. Muy poco frecuente, pero se da en pacientes PID asociadas a enfermedades hereditarias. Aquí tenemos la enfermedad de Hermansky-Butlak, ya que se presenta en menos del 3% de los casos, pero se puede presentar. En el primer grupo he elegido lo que es la asbestosis, como una neumoconiosis, y tenemos su etiología, que son las serpentinas. Aquí tenemos 2 tipos de asbestosis, una por exposición al crisotilo. ¿Por qué se dice que son serpentinas? Porque se parecen a las serpentinas, ya que hemos pasado carnavales así, lineales, redondeadas y demás. Y anfiboles, que es está constituido por la crisidolita y la amosita, ¿sí? Fíjense que el segundo, este que estoy moviendo con el mouse, es el más frecuente. ¿Cómo se hace su diagnóstico? Por microscopía electrónica, por cuerpos de esbesto o ferruginosos con material proteico en el lavado broncoalveolar, un estudio mineralógico que se lo hace tras una fibrobroncoscopía. ¿Y cuáles son las características claves de una asbestosis? ¿Sí? Tiene que tener antecedente, que haya estado expuesto a este mineral. Y los síntomas básicamente son los que todo paciente con EPI tiene: disnea de esfuerzo, tos no productiva, etcétera, ¿no? Tiene una característica, ¿no? Los hallazgos tomográficos en la asbestosis, sí. Lo más característico es que produce placas pleurales,
produce una fibrosis pleural difusa y por el peso que tiene el crisotilo, ¿ya? Que es pesado, tienden a caer y por eso afecta más que todo a los lóbulos inferiores. A lo contrario, que es lo que hace la silicosis. La silicosis produce mayor infiltrado a nivel apical, no basal. El tratamiento generalmente son broncodilatadores. Durante el seguimiento se debe buscar bien intencionadamente, como ustedes saben, elegido la asbestosis, porque la exposición a la asbestosis tiene un riesgo de desarrollar cáncer, ya que su tema es el día de hoy, cáncer, ¿sí? Cáncer pleural. Pero además, también hay riesgo de que desarrollen EPOC, ¿sí? Por el tabaquismo, el antecedente tabaquismo que puede estar unido a la exposición del asbesto, causa fibrosis retroperitoneal y pericarditis constrictiva. Aquí tenemos una característica que tiene la asbestosis y causa una atelectasia redonda. Si ustedes recuerdan, hemos dicho que afecta la pleura, ¿sí? Produce placas pleurales y produce un tipo de atelectasia redonda con incurvación de los vasos y los bronquios. Entonces, van a ver que produce un ángulo cerrado con lo que es la atelectasia y la pleura. Es otra característica que presenta este tipo de lesiones del asbesto. Causa desplazamiento de lo que es el bronquio principal por este tipo de lesión, desplaza, ya no está en su lugar como debe ser en el hilio, ¿no? Y un engrosamiento, obviamente, de la pleura. Luego tenemos a la silicosis. Ah, no he puesto aquí mi imagen. Pero ¿por qué se da? Por la exposición a la sílica cristalina, que es el dióxido de silicio cristalino. El diagnóstico, ¿cómo se lo hace? Igual, se hace un lavado y se encuentra el mineral, un estudio mineralógico. Y en el diagnóstico tenemos tres etapas, ¿sí? Nosotros podemos diagnosticar una silicosis aguda, que es la silicoproteinosis, y una silicosis crónica, que es la que mayormente nosotros vemos, que es la simple o la complicada, donde el paciente asiste por insuficiencia respiratoria. Esta silicosis crónica complicada puede estar asociada con una fibrosis progresiva masiva. ¿Cuáles son las características clave? Aquí vamos a ver en una silicosis simple, por ejemplo, los nódulos miden alrededor de 2 a 5 milímetros de diámetro y generalmente son apicales. Además, otra característica que tienen este tipo de pacientes en la tomografía, y ustedes recordarán que produce adenopatías periliares en cáscara de huevo. Aquí tienen por está la ventana mediastínica, viendo estas calcificaciones en cáscara de huevo. Y la compleja, ya que produce opacidades o nódulos mayores a 2 a 5 milímetros de tamaño, cuya afectación llega a no ser no solamente apical, sino también llega a ser a nivel de regiones medias y periféricas pulmonares, con gran compromiso, fíjense, del parénquima pulmonar y también toque pleural, inclusive puede llegar a tener lesiones enfisematosas, quísticas, importantes. La segunda clasificación en orden de frecuencia, importancia, tenemos la secundaria o asociada a entidades bien definidas por colagenopatías. Pero esto es más de especialidad, solamente para que conozcan cómo nosotros tenemos que hacer la disquisición. Aquí tenemos, por ejemplo, la esclerodermia, ¿sí? Produce importante compromiso pulmonar y tiene una característica en tomográfica, como una neumonía intersticial no específica o una neumonía intersticial usual. Datos de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Engrosamiento de la piel de las manos, esclerodactilia, úlceras digitales que ustedes ya deben saber por reumatología, fenómenos de Raynaud, telangiectasias, disfagia, con la que puede venir la paciente. Y estos anticuerpos son los que son marcadores perfil inmunológico que nosotros pedimos para
ver si efectivamente la fibrosis pulmonar corresponde pues a este tipo de colagenopatía. Y lo mismo sucede con las otras que están citadas por la dermatomiositis, la artritis reumatoidea. Aquí tienen el tipo de patrón que nosotros vamos a identificar en la tomografía, que es más de especialidad, pero que ustedes le están dando un pincelazo a todo esto, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo hacer el screening de lo que es una fibrosis pulmonar, solamente para que vean. Todo tiene que seguir un protocolo. Asociada a los fármacos, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos a los antiarrítmicos, antidepresivos, antibióticos, quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Drogas ilícitas que ya les he mencionado. Y esto es un score que utilizan los oncólogos, sobre todo para ver qué grado de lesión se está produciendo con tratamiento con quimioterapia. Entonces, ustedes pueden ver que hay desde el grado 0 hasta el grado 5, donde puede ya manifestarse cambios radiológicos de la droga quimioterápica, ¿no? Donde puede no cursar con nada, pero también otros que pueden llegar inclusive a la muerte, un desenlace fatal, que no le mate el cáncer, sino que le mate el tratamiento quimioterápico que le están dando. Entonces, eso solamente para que ustedes conozcan, y esta es la dirección donde ustedes pueden revisar las drogas que están causando o fármacos que causan deterioro a nivel del parénquima, a nivel del intersticio pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Para el EPID, pacientes que estén fumando o que hayan tenido el hábito de tabaquismo, ¿ya? Más de 20 paquetes al año, 2 fármacos, como ya hemos citado, pero no debemos olvidarnos también de otro EPID asociado, de causa conocida o asociada a la aspiración crónica por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy poco le prestamos atención a esto, ¿ya? Nuestros pacientes se quejan de que tienen vinagreras, reflujos constantes y que tienen tos y muy pocas veces no decimos, la tos se debe a eso o el EPID se debe al reflujo gastroesofágico. Es un factor de riesgo muy importante para que nuestros pacientes puedan hacer también una fibrosis pulmonar secundaria y más que todo por la dieta nosotros que tenemos, que son a base de carbohidratos la mayor parte de nuestra población, que puede cursar con este tipo de reflujo gastroesofágico. Factores ambientales, como la exposición a metales, cobre, plata, acero, polvo de madera, pino, solventes, tierra, por ejemplo, VIH, donde les decía que, no sé si a este grupo o a mis alumnos, la exposición muy importante que tiene, porque ahí se encuentran más de 5 ladrilleras Inserpaz, Patsi, más de 5 ladrilleras, tienen fábricas marmoleras, tienen picapiedreros, estuco y además cemento, ¿no? Entonces están expuestos a polvo inorgánico, no solo de asbesto, sílice y demás, de otros, que valdría la pena investigar. Es un riesgo importante de hacer, pues, fibrosis pulmonar. Ahora esto no se mueve. Bueno, dentro de otros factores tenemos factores infecciosos. Se ha visto relacionado también la infección del virus de la hepatitis C, el herpes virus, citomegalovirus y micobacterias, que tienden a producir también cierto daño intersticial a nivel del parénquima pulmonar. Factores genéticos, mutaciones en los genes que mantienen la longitud de los telómeros, telómeros cortos. ¿Qué son los telómeros? A ver, para que no se pierdan en esto y nunca se olviden. Son como las agujetas de sus zapatos, ¿sí? Ustedes van a ver que tienen una parte del tejido y otra de plástico, que son las puntitas por donde ingresan a los huecos. Esas partes plastificadas, duritas, representan los telómeros de toda la genética, ¿sí? Entonces, los telómeros no tienen la longitud apropiada. Se dice que en el EPID existe riesgo de que tengas EPID si tienes telómeros cortos. Inclusive hay investigaciones actualmente que nosotros podemos evitar tener estos telómeros cortos solo con nuestra dieta, ¿sí? Mejorar el riesgo de tener fibrosis, mejorar el riesgo de tener cáncer, si estos telómeros mejoran su longitud o recuperan su longitud.
Entonces, es muy importante a ver si buscan ustedes. Es impresionante cómo hábitos que nosotros debemos tener y que hemos cambiado han deteriorado bastante la genética en nosotros y predispuesto a diversas enfermedades. Alteraciones a nivel de la proteína C del surfactante en la región promotora de mucina 5B también son factores genéticos que van a llevar a que tengamos cierto riesgo de tener fibrosis pulmonar. Autoinmunidad, como ya hemos visto. Todo paciente que tenga colagenopatía, artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera, debemos investigar si ese paciente tiene o no compromiso pulmonar. ¿Por qué? Porque además de tener una base genética, su patología como tal que produce fibrosis pulmonar, la medicación que utilizan como ser inmunodepresores, en este caso metotrexato, que también se asocia a riesgo de que tengas fibrosis, o sea, tenemos doble riesgo de que haga fibrosis, tanto por los fármacos que está utilizando como por la patología de base. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce la fibrosis pulmonar? Hasta ahora no hay un estudio 100% que nos diga por tal motivo, ¿sí? Cada vez surgen más estudios, más hipótesis en relación a lo que es la fibrosis pulmonar. Pero sí se puede decir que existen ciertos hallazgos ya definidos en todo lo que es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar, donde se dice que existe una proliferación de los fibroblastos, remodelación de la matriz extracelular, destrucción de la estructura alveolar, acompañada de depósito de colágeno. ¿Se acuerdan? Que les decía, ¿de qué está constituido el intersticio? Entonces, de todo lo que está constituido el intersticio, existe una proliferación. Lo mismo. Tenemos una primera etapa en la fibrosis pulmonar donde existe daño epitelial y activación, donde el proceso inflamatorio generalmente es alveolar. Recuerden ustedes que este es el alveolo, ¿sí? Y del alveolo el oxígeno tiene que atravesar 1, 2, 3, 7 a 10 capas, depende de la bibliografía que ustedes lean. Pasa la partícula de oxígeno y tiene que atravesar todas estas estructuras, 7 a 10 capas, desde el conducto alveolar hasta el capilar en un tercio de segundo. Esa es la función. Pero en una primera etapa existe inflamación, daño epitelial y activación ¿de qué? De sustancias proinflamatorias. Y dentro de estas sustancias proinflamatorias tenemos a las clásicas. La única que salía de todo lo que han visto hasta el momento era el asma, que tenía otro movimiento de interleucinas. Pero aquí tenemos interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Si esto sigue, continúa, ¿sí? No solo se daña el alveolo, sino ya hay compromiso a nivel del intersticio. Y aquí existen proliferación y migración de fibroblastos. Fíjense, los fibroblastos empiezan a aumentarse. ¿Qué es lo que causa esta migración y proliferación de fibroblastos sumado a la activación de sustancias proinflamatorias? ¿Qué es lo que causan? Destrucción, ruptura de la membrana basal por las gelatináceas. ¿Qué son las gelatináceas? Son proteasas destructivas, por lo cual provocan ruptura de la membrana basal, además de producir coágulos de fibrina, etc. Entonces, estas gelatinas A y B producen destrucción de la membrana basal. Si esto continúa, uno no se da cuenta, llega una tercera etapa y llega una etapa de formación focal, ya no de fibroblastos, sino de miofibroblastos. Fíjense, mio. Entonces, si la partícula de oxígeno que tenía que pasar 7 a 10 capas, desde aquí hasta el capilar, en un tercio de segundo, con estos miofibroblastos aquí podrán pasar normalmente. Juanitos Pérez, ¿no hay ese nombre? Obviamente no va a poder pasar. Entonces, nuestro paciente, ¿qué va a empezar a tener? Dificultad para respirar. Si esto sigue, nosotros vamos a una cuarta etapa. Esta cuarta etapa es de fibrosis y reepitalización alterada.
ese pobre pulmón trata de regenerarse como puede, ¿sí? Trata de regenerarse, pero lo hace mal. Y es una, ¿cómo decirles? Como queda, como una cicatriz queloide, fea, ¿sí? Donde ya no tiene funcionalidad, está mal, mal definida. La mayoría de nuestros pacientes vienen en la etapa 3, cuando ya se establece o ya se está estableciendo lo que es la fibrosis pulmonar, lastimosamente. En resumen, hay una distorsión irreversible de la arquitectura pulmonar. Se modifica la síntesis y liberación de factores, entre estos proinflamatorios fibrogénicos y citoquinas proinflamatorias. Existe un tipo de neumonía, por ejemplo, la neumonía por hipersensibilidad, que es un tipo de PIT de causa conocida o asociada, que les había mencionado, otro tipo de mecanismo fisiopatológico, donde tenemos una reacción mediada por inmunocomplejos y una reacción mediada por células T. Viene la célula plasmática, se une esto a la inmunoglobulina, inmunocomplejo más el antígeno, viene la activación del complemento. ¿Qué es lo que hace? Otra vez la atracción de sustancias proinflamatorias, neutrófilos, macrófagos, interleucinas, citoquinas, que causa una alveolitis linfocítica y la formación de granulomas. Si esto continúa, no se actúa a este nivel, entonces puede ir a dos situaciones: a regresión, si es que hacemos algo, y si continúa, a datos de fibrosis pulmonar. La activación, si es una reacción mediada por células T, se activa el linfocito, pero ya no va por toda esta vía, directamente, otra vez, la atracción de neutrófilos, macrófagos, sustancias proinflamatorias, y va directamente a lo que es fibrosis. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer una historia clínica detallada, una anamnesis detallada, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta si es secundaria o asociada, el tipo de exposición que se ha tenido, el tamaño de la partícula, el tiempo de exposición, ¿ya? Es muy importante. ¿Cuántos años ha estado expuesto? Sobre todo si es de tipo ocupacional. ¿Qué tipo de mineral exporta? Ustedes saben que cuando se entra a la mina no solo se expone a un solo mineral, es un polvo mixto de minerales. Entonces, además, lo peor, nuestros mineros no utilizan protección, mascarillas de protección, de bioseguridad, porque les molesta, están a una temperatura de 40, 45 grados centígrados y tienen que hacer esfuerzos físicos. Entra la maquinaria, que además no solo utilizan, pues, gasolina, sino diésel, entonces tiene exposición a combustible de biomasa, mayor riesgo de tener otro compromiso como es el EPOC. Son fumadores pasivos o fuman ellos, o fumadores activos, entonces tienen exposición otra vez a combustible biomasa, muy importante. Entonces, de todo lo que hemos detallado, fármacos, radioterapia y demás, tenemos que ver cuánto tiempo ha estado expuesto, cuántas veces, qué tipo de polvo orgánico o inorgánico ha sido expuesto, cuánto tiempo ha utilizado el fármaco, a qué dosis, ¿no? Y ver, toda esta situación es importante para el diagnóstico. ¿Cómo se presenta el paciente con EPIT? Tiene una edad de presentación, inicio insidioso, a veces existe tos, a veces no, es una tos gradual y disnea también que puede ser progresiva. Generalmente vienen con una clínica de más de 6 meses de evolución, tiene acropaquia, al examen físico, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener en más del 80% de los casos estertores tipo velcro o secos al final de la inspiración. Si es una neumonitis por hipersensibilidad, mi paciente puede cursar con broncoespasmos, sibilantes cortos a nivel de los que son los bronquiolos, fiebre esporádica, disminución del peso corporal, ¿no? Masa muscular. Entonces no se olviden, la clínica con la que cursa el paciente con EPIT, los dos principales síntomas es la tos no productiva y disnea progresiva, con signo sintomatología mayor de 6 meses.
En cuanto a la analítica bioquímica sanguínea, yo voy solicitando mis exámenes de acuerdo a la sospecha que yo tenga que pueda ser mi EPIT. Si yo sospecho que es secundaria a una colegenopatía, confirmaré la misma. Si yo veo que es secundaria a fármacos, veré, le diré desde cuándo analizaré toda esa situación. Y una serie de marcadores que yo puedo utilizar, por ejemplo, el calcio en la sarcoidosis, lactato deshidrogenasa, en el caso de un EPIT secundaria, una linfangioliomatosis. Entonces, voy a ver qué tipo de marcador voy a utilizar para confirmar mi EPIT o qué tipo de EPIT es. Dentro de lo que es la radiología e imágenes, nosotros debemos destacar 6 tipos de patrones en lo que refiere a patrón intersticial. Y tenemos un patrón lineal reticular. Fíjense, este patrón reticular intersticial, que se debe al engrosamiento intersticial septal interlobular o intralobular. Esto. Luego tenemos, aquí se puede ver mejor, interlobular e interlobular. El lobulillo central, ¿no? El lobulillo secundario, si usted se acuerda. Es como una tela de araña. Aquí tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, que puede presentar este patrón, a la linfangitis carcinomatosa, hacer un diagnóstico diferencial también con el edema de pulmón, que te da este tipo de patrón. Luego tenemos un patrón nodular. Los nódulos. ¿Cuándo se dice que es nodular? Cuando tiene un diámetro más de 2 milímetros y miliar entre 1 a 2 milímetros. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo si es un patrón micronodular o miliar, ¿sí? Fíjense estos nódulos. ¿Con qué? Con sarcoidosis, tuberculosis, silicosis, teocitosis de Langerhans, metástasis. Lo mismo. Luego tenemos otro tipo de patrón, fíjense, que es el patrón en vidrio deslustrado, que ustedes deben dominar porque son los que han cursado con lo que es el COVID y te daba este tipo de patrón en vidrio deslustrado. Y se debe al tener aumento de la densidad pulmonar de distribución a menudo geográfica, fíjense. No borra, otra característica es no borra las estructuras vasculares adyacentes, no borra. Ahí están los vasos. No borra estructuras adyacentes. Es un patrón inespecífico que se asocia a enfermedad intersticial y también se puede asociar el engrosamiento de los septos interlobulares e interlobulares que nos pueden indicar datos de fibrosis pulmonar. ¿En qué patologías los puedo ver? Proteína alveolar, neumonía lipoidea exógena, ¿no? Diagnóstico diferencial lo puedo hacer con COVID, lo puedo hacer con hemorragia alveolar, con infección por neumocistis yerbeschi. Luego tenemos un patrón quístico, fíjense, que son imágenes redondeadas de paredes finas, cuyo grosor de estas paredes es de alrededor de 1 a 3 milímetros de grosor, bien definidas y con aire en su interior. Luego tenemos ya en etapas más avanzadas patrones de consolidación. Fíjense que tiene una disminución, se debe, generalmente condiciona, cuando ya tenemos un patrón de consolidación, una disminución global del volumen pulmonar. Fíjense, está disminuido de volumen el pulmón izquierdo en relación al derecho. Hay opacidades de tipo reticular también, aquí está, reticular, y de localización generalmente basal y periférico. En los casos de con panalización ya evidente con imágenes redondeadas, de paredes finas, los quísticos que les he mandado, ¿sí? Que miren igual entre 1 a 3 milímetros de grosor, bien definidas, con aire también en su interior, generalmente que tocan la pleura. Aquí vamos a verlo mejor. Fíjense. A esto se conoce como áreas de panalización que tienen y tienen afectación subpleural. ¿Se acuerdan cuando hemos visto los tipos de intersticio que tenemos y que van a afectar el intersticio subpleural? Por eso es la característica en empedrado o panalización. Lo que les comentaba de la silicosis,
Aquí tenemos las formas clínicas. Esta es una tablita más completa. Y tenemos una forma crónica simple, una crónica complicada, una fibrosis pulmonar intersticial, acelerada y aguda. Entonces, las características, ¿no? Que es más especialidad, pero es bueno que lo conozcan. Esto es importante. Cuando yo tengo un paciente con EPID, además del diagnóstico tomográfico que yo haga y el diagnóstico clínico, es importante ver cuán grave está. Pero hay pacientes que vienen con disnea progresiva, tú escuchas, solo hay velcro y su tomografía, nada, no hay lesión. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Cómo los diagnosticamos de que tienen fibrosis pulmonar? Y precisamente hay una prueba que se adelanta, ¿sí? Que puede estar alterada y nos dice, este paciente tiene fibrosis. Te da el dato exacto de que tiene fibrosis. ¿Y cuál de estas 4 pruebas es la primera en alterarse? ¿Se alterará la espirometría? ¿Se alterará la prueba de difusión del SO? ¿O le podemos hacer una pletismografía donde se mide el volumen residual pulmonar? ¿Cuál creen ustedes que es la primera prueba en alterarse? William. La prueba de difusión, doctora. Excelente. Nombre de quién ha dicho la prueba de difusión. William, doctora. Ya, William. La primera prueba en alterarse, la primera antes de la espirometría, antes de la pletismografía, es la prueba de difusión del DLCO. La primera prueba de función respiratoria que se altera entonces en el EPID es la prueba de DLCO. ¿Por qué? Porque el DLCO2 valora la integridad de la membrana alveolo capilar, alveolo intersticial. Entonces, si ya está en una primera etapa o segunda etapa, va a detectar ese tipo de lesión, la prueba de difusión. ¿Podemos realizar un lavado broncoalveolar, un BAL? Sí. ¿En qué casos no se realiza? En casos en los que exista zonas extensas de fibrosis, en casos de PANAL. ¿Para qué nos sirve? Para dar lugar a un recuento de linfocitos T y B, para ver un porcentaje de linfocitos T, relación CD4 y CD8, para ver el índice, se dice que el índice entre CD4 y CD8 mayor a 2 nos indica sarcoidosis y menor a 1 una neumonitis por hipersensibilidad en fase inicial. CD4 o CD8 pueden estar elevados en fases tardías de la sarcoidosis, puede haber neutrofilia en las primeras 48 horas, ¿no? Pero eso ya es más de especialidad. Pero para que ustedes sepan, el lavado broncoalveolar oral me sirve sobre todo para realizar un estudio generalmente con la CEPID de causa no poco conocida o no establecida, ¿sí? También para el estudio neurológico. Se puede hacer biopsia transbronquial, se tiene que hacer la biopsia, independientemente si sea transbronquial o por videotoracoscopía, videotoracoscopía o a cielo abierto, ¿ya? Es la que nos da el diagnóstico del EPID en un 100% de los casos. Diagnóstico definitivo de que ese EPID nos va a dar una biopsia. No necesariamente transbronquial, puede ser guiada por tomografía, puede ser videotoracoscopía, ¿no? Es importante, o criobiopsia, etcétera, o la biopsia pulmonar quirúrgica. Entonces, es la que nos da el diagnóstico definitivo de un EPID. ¿Podemos hacer otras exploraciones? Sí, si estamos sospechando de que sea secundario a, por ejemplo, al contacto con aves, una neumonitis por hipersensibilidad. Pruebas cutáneas igual, para ver el agente sospechoso. Prueba de broncoprovocación en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad. Prueba de hipersensibilidad retardada en casos de hipoergia
o hipoalergia, sospecho un diagnóstico de sarcoidosis. Entonces son pruebas específicas que nosotros hacemos, pero es un pincelazo que es bueno que ustedes conozcan de esta manera. El tratamiento. Para iniciar el tratamiento nosotros tenemos que ver el estadio de la enfermedad, factores pronósticos y comorbilidades que pueda tener mi paciente. Debo considerar, en primer lugar, tratamientos antifibróticos de los cuales contamos actualmente, evitar causas agravantes de la enfermedad, reflujo gastroesofágico, infecciones respiratorias, hipertensión pulmonar. Le molesta al paciente no poder hacer nada por la disnea de esfuerzo que tiene, tener siempre presente al trasplante pulmonar en casos que cumplan criterios y ofrecer terapia paliativa en la fase final de la enfermedad. No nos queda ya. Entonces, si nosotros recordamos esos tres grupos, tenemos un grupo que es de causa desconocida, no se conoce la causa, que es la que nos causa más controversia en lo que es el tratamiento, ¿sí? Porque lastimosamente en esta causa desconocida, lo único que nosotros disponemos para esto es utilizar antifibróticos, inhibir el proceso fibrogénico, lo que inició esta fibrosis, ¿sí? Ahora nosotros contamos con antifibrogénicos, sí, pero ustedes para que vean, desde el 2013 han empezado a hacer varios estudios. Aquí tenemos al NAC, al Panther. En un principio se utilizaba N-acetilcisteína, que se decía que aumentaba la síntesis de glutatión, mediador antioxidante y por lo tanto disminuía la inflamación y por ende la fibrosis. Actualmente en desuso o está en cuestionamiento su uso. El Panther que decía, no solo tenemos que dar N-acetilcisteína, sino también tenemos que utilizar algún inmunodepresor, inclusive corticoides que han utilizado en el estudio Panther, pero han visto que tanto con la N-acetilcisteína como en la utilización de acetioprina y corticoides, la evolución seguía su curso, se seguía fibrosando ese pulmón, ya que no servía. Entonces, el único antifibrótico que actualmente conocemos y que esté indicado en la fibrosis pulmonar idiopática es la perfiridona, ¿sí? Fibrosis pulmonar idiopática. Y aquí tenemos este estudio que es el Capacity, que pone a la perfiridona hasta el momento desde el 2000, si no me equivoco, desde el 2008, como primer medicamento que se utiliza en pacientes con fibrosis pulmonar. Es antiinflamatorio, antifibrosante, inhibe la proliferación de fibroblastos y síntesis de proteínas profibrogénicas y citoquinas. Lo malo, que se utiliza una alta dosis, 2.403 miligramos día. Reduce, se ha visto que la utilización a altas dosis de la perfiridona reduce la progresión en un 30% de los casos. Disminuye en un 30% de los casos la caída de la capacidad vital forzada, que es lo malo, que se tiene que dar altas dosis. Y la primera semana, pues se tiene que dar, como les decía, por lo menos 2 tabletas cada 8 horas. Lo malo, su costo. ¿Cuánto cuesta? Aquí tenemos una sola empresa que trae perfiridona y el tratamiento para una semana es alrededor de 1.500 bolivianos. Para una semana, imagínense, y el tratamiento es de por vida. ¿Qué se ha visto? Que la perfiridona, si bien mejora la progresión en un 30%, disminuye la caída de la capacidad vital forzada, etcétera, pero prolonga el sufrimiento, prolonga la agonía del paciente, porque nuestros pacientes generalmente ya vienen en una fibrosis establecida y la calidad de vida pues no mejora, ¿no? Hay otros estudios con el nintedanib también, que se lo puede utilizar, que es un poderoso inhibidor de la tirosina quinasa, actúa sobre receptores de crecimiento endotelial vascular, plaquetario y fibroblástico. Todavía está en estudio Tomorrow, es el estudio que pone al nintedanib como una segunda opción para el tratamiento de una fibrosis pulmonar idiopática, que es lo que provoca disminución de la caída de la capacidad vital forzada, disminuye exacerbaciones, mejora la calidad de vida.
Luego tenemos otro tipo de tratamientos que nosotros podemos ofrecer a nuestro paciente. Por ejemplo, en los casos de neumonitis por hipersensibilidad, el tratamiento que se utiliza, ¿cuál va a ser? Utilización de corticoides, ¿de acuerdo? Y que se aleje del antígeno que está produciendo la noxa, que está produciendo la neumonitis o la inflamación. Puede ser mineral, puede ser polvo orgánico, hongos, bacterias y demás. Entonces deja de estar en contacto o se cuida de estar en contacto con el antígeno que produce la neumonitis y bueno, lo bueno que en este tipo de PIT pues es reversible, ¿no? Eso en cuanto a la neumonitis por hipersensibilidad. Aquí tenemos otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, en la neumonitis, perdón, en la fibrosis producida o secundaria colagenopatías. Entonces se utilizan inmunomoduladores, mecofenolato y otro tipo de inmunoaciatioprina, ciclofosfamida, que nosotros podemos utilizar. El tratamiento en este caso o secundarios a colagenopatías es multidisciplinario. Tiene que actuar el inmunólogo, tiene que actuar el reumatólogo y tiene que actuar el neumólogo. Entonces, se ve cuán avanzado está la enfermedad en relación a su colagenopatía, a su artritis, a su lupus, qué tratamiento recibido, si voy a dejar de utilizar metotrexato porque esa es la causa de mi fibrosis pulmonar, se le tiene que indicar al reumatólogo que utilice otro tipo de inmunomodulador, inmunodepresor en ese tipo de pacientes, ¿no? Y ver lo menor efectos adversos, ver el pronóstico de estos pacientes. ¿Cuál es el pronóstico una vez hecho el diagnóstico? Una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuánto tiempo de sobrevida tienen estos pacientes? Elena, No, sí, doctora. ¿cuánto tiempo de sobrevida tienen estos pacientes una vez hecho el diagnóstico? 5 años. Más no. Puede ser meses, no es tampoco tan estricto, pero es aproximadamente 5 años. Entonces, cuando ya vienen los pacientes en un estadio terminal o acaba ese paciente en un estadio terminal, nosotros tenemos que recomendar lo que es oxigenoterapia domiciliaria. ¿Y en quiénes tenemos que recomendar esta oxigenoterapia domiciliaria? En aquellos pacientes que tengan hipoxemia en reposo con una saturación de oxígeno, esto es a nivel del mar, menos de 88%, y cuando tengan una saturación de oxígeno en reposo, menos del 80% aquí en la altura. De saturación importante durante el ejercicio o actividades cotidianas, no puede caminar más de una cuadra, no puede, tenga una disnea tipo 3, tipo 4, entonces nosotros ya tenemos que actuar y indicar eh, oxigenoterapia. Trasplante pulmonar es el único tratamiento para la fibrosis pulmonar en estadios evolucionados que ocasiona una importante mejoría funcional e incremento de la supervivencia. Un año, el 74%, 5 años, el 45% de los pacientes que han sido sometidos a trasplante pulmonar, 10 años, 22%. Rehabilitación respiratoria es importante porque prepara a nuestro paciente a que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Mejora la distancia recorrida en una prueba de marcha de 6 minutos. La terapia celular higiénica, que actualmente está en estudio, ¿sí? Todavía están en fases de estudio experimental, pero plantea que puedan haber células madre que renueven esas células alveolares tipo 2 y puedan revertir en cierto grado el proceso de fibrogénesis y detener la progresión de la enfermedad. Es un estudio que todavía está experimental, ¿no? Está en ratoncitos, se ha visto lo último que ha salido, que se le implantaba un ratón enfermito, células madre de alveolares tipo 2 que ayudaban a regenerar en cierto grado esa fibrosis. Pero
En humanos nada. ¿Tenemos cuidados paliativos? Sí, son muy importantes y esto les va a tocar ver a ustedes. Que tenemos las medidas antidisnea. ¿Qué es lo que le deprime, condiciona sedentarismo, disminuye su calidad de vida en el paciente? La disnea y la tos en el paciente con EPID. Disnea y tos. Tos nocturna, de dificultad de sueño, por lo tanto, ese paciente va a estar irritable, no va a querer comer, ¿no? Para esto, el tratamiento, darle antitusígenos, como la codeína, morfina, si no cede con antitusígenos, o glucocorticoides a dosis bajas, han visto que muestran una eficacia en el control de este tipo de enfermedades, de este tipo de síntomas, como la tos. Tenemos otro medicamento que podemos utilizar si la codeína, los corticoides no han mejorado esto de la tos, la talidomida. También dosis bajas de morfinas pueden mejorar la sensación de dificultad respiratoria como de la tos. Entonces, generalmente estos medicamentos, tanto de corticoides como de morfina, se den en etapas avanzadas de la enfermedad, casi terminales. Han debido escuchar o han debido ver que algunos pacientes con EPID, el tratamiento que les dan es colchicina y corticoides. ¿Sí? Colchicina y corticoides. Entonces, de alguna u otra forma, la sensación o la disminución de la sensación de la disnea alivia, no en su totalidad, sino disminuye esta sensación y los pacientes pues se sienten mejor. Pero es hasta por ahí nomás, no va a revertir el daño que ya se encuentra en el pulmón, para nada, no revierte. Entonces, causa pues una serie de molestia en el paciente y lo peor es que los familiares te dicen, no le diga que se va a morir, no le diga que se va a morir y nos condicionan ciertos problemas porque el paciente está esperanzado en que lo vas a salvar, pero su pronóstico, una vez establecida la fibrosis en etapa 3 o 4, ya es difícil de revertir, no se revierte. Y la clínica de Disney y tos muy difícilmente va a cambiar. Y una serie de complicaciones que nos lleva a toda patología pulmonar es corazón pulmonar crónico, hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que se vienen sobre el paciente. Doctores, creo que he terminado un minuto antes. Tienen su teórica de cáncer de pulmón, ¿no? Nadezhda. Vayan a estirarse, a tomar café. Doctora, una preguntita, soy Elena. Dime, Elena. ¿La acropaquia puede estar relacionado con EPID? ¿Qué he dicho Wilson? Ya, William. Bueno, puede complicarse. No puede. Afectando. Es uno de los signos que presenta el paciente con EPIC, acropaquia, al igual que bronquiectasis y cáncer pulmonar. Paciente que tenga acropaquia, tengo que descartar 3 patologías pulmonares: EPIC, cáncer y bronquiectasias. Cursa el paciente con EPIC, acropaquia. Sí o sí va a cursar con acropaquia. Gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, doctores, que les vaya muy bien en su examen. No se olviden, mañana tienen examen práctico en grupo. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Luego. Gracias. Hasta Hasta luego, doctora. mañana.